Supercrack Estrella presenta, la madre de todos los secretos y conspiraciones, ondas de microondas. En uno de mis vídeos hablé de unas misteriosas antenas que nadie sabe qué utilidad tienen. Estas antenas se están poniendo en algunos lugares de los Estados Unidos. Y es top secret, nadie sabe para qué las están poniendo. Pues atentos porque todo este tema que hoy trataré en Supercrack Estrella, posiblemente tenga alguna relación con estas misteriosas antenas. No podemos seguir pensando en la manipulación de los seres humanos y el control social de la manera en que lo hacíamos en el siglo XX. Hoy se están desarrollando sistemas que alteran directamente nuestro cuerpo sin pasar por la conciencia, a través de desarrollos físicos y neurológicos. De modo que la manipulación entra en un campo más fisiológico y difícil de combatir con simple comunicación. Un ejemplo son las armas de manipulación psíquica y física de las personas, que son desarrollos ultra secretos de las potencias que tienen por lo menos 30 años, y que ahora están dando sus resultados concretos. El secreto proyecto ARP, que puede manipular el clima y los cerebros a través de radiofrecuencia. Hace 6 años el presidente ruso Putin admitió el desarrollo de un arma psicotrónica sobre principios electromagnéticos, que aplicada directamente sobre el sistema nervioso central afectará a una persona, hasta reducir su voluntad propia, convirtiendo a las personas en zombies. A esto me refería al principio del video, aunque no son más que sospechas de momento. Las investigaciones sobre esta familia de armas, las investigaciones sobre el control y la manipulación del cerebro han posibilitado el desarrollo de las armas psicotrónicas. Su base científica reside en el descubrimiento de que el ser humano es un organismo electromagnético cuyo funcionamiento se puede alterar mediante señales de ondas en determinadas frecuencias. Los primeros que anticiparon el peligro de esta clase de armamento fueron los físicos atómicos, aunque serían psiquiatras, psicólogos y neurólogos los responsables de hacerlas realidad durante la segunda mitad del siglo XX. Las armas microondas de Estados Unidos contra los misiles norcoreanos. En las afueras de la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, un equipo de expertos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desarrolla un arma poco tradicional para detener los misiles nucleares de Corea del Norte. No es un armamento cualquiera, es un tipo de arma electromagnética que no resulta nociva para el ser humano y basa su funcionamiento en la misma tecnología de un horno de microondas. Se denomina Proyecto de Misiles Avanzados de Microondas de Alta Potencia de Interferencia Electrónica, CHAMP, por sus siglas en inglés, y se trata, en esencia, de proyectiles que emiten ondas de muy alta frecuencia capaces de freír los sistemas electrónicos. Teniendo en cuenta el estado de la tecnología en el mundo moderno, en el que casi todo funciona a través de medios digitales, este tipo de misiles emite microondas de muy alta frecuencia capaces de interrumpir o dejar inactivos los equipos electrónicos. La base, que fue uno de los lugares de apoyo para el Proyecto Manhattan, la investigación de Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, ahora centra sus investigaciones en este nuevo tipo de armamento basado en el espectro electromagnético. Dicho de otra manera, esto tiene la misma importancia que el Proyecto Manhattan, que recordemos dio como resultado la primera bomba atómica. Pues en esto están trabajando con el máximo secreto. Esto es lo más secreto que hay en el mundo entero. Las nuevas armas de ondas de microondas. El CHAMP es básicamente un misil de crucero, pero sin carga, que se puede lanzar desde el aire por bombarderos B-52, y que tiene un alcance unos 1127 kilómetros, detalla Fisher. Pero sus utilidades como armamento trascienden el potencial lanzamiento de un misil atómico por Corea del Norte. Armas electromagnéticas. No es la primera vez que Estados Unidos experimenta con las ondas electromagnéticas. De hecho, de acuerdo con la experta, equipos militares que realizan bombardeos electromagnéticos fueron utilizados en Afganistán e Irak con el objetivo de desactivar bombas y drones. En 1997 el ejército de los Estados Unidos desclasificó unos documentos relativos al estudio y uso de armas no letales y sus efectos biológicos, en concreto una pistola de rayos que causa fiebres artificiales o incluso que alguien escuche voces en su cerebro. El informe titulado Bioefecto de las armas no letales está fechado en 1998 y detalla 5 proyectos diferentes sobre la maduración de tecnologías no letales haciendo uso de microondas, láser y sonido, principalmente dirigidos para el control de multitudes y otras aplicaciones. Algunas de las ideas como el impulso electromagnético que provoca convulsión en los humanos como si de episodios epilépticos se tratara, son solo ideas conceptuales, pero otros como la pistola de rayos se ha probado con humanos. Esta pistola provoca lo que se conoce como efecto Frey, que con ayuda de una estrecha gama de microondas induce sonidos audibles en los oídos de una persona.
El proyecto fue tan bien acogido que en 2004 la Marina de los Estados Unidos financió las investigaciones del llamado efecto Frey. ¿Recordáis ese video que realicé sobre un misterioso ruido como un zumbido en Canadá, en la frontera con Chicago? Pues posiblemente tenga que ver con todo esto. Algún tipo de experimento. Menos exóticas son las armas que usan láser para deslumbrar o sonidos tan potentes que son capaces de mermar el equilibrio de una persona. Ambas han sido utilizadas ya en conflictos bélicos, el primero por ejemplo en Irak y el segundo en los ataques de piratas en las costas de Somalia. Por el contrario, en todo el informe no aparece ninguna mención a la utilización en conflictos de los prototipos que producen fiebre artificial o sonidos en la cabeza. El ejemplar de la revista US News and World Report, fechado 7 de julio de 1997, describió diversas armas pertinentes a este tipo de ofensiva y que están ideadas, entre otras cosas, para hacer vibrar las entrañas del ser humano, aturdirlo o causarle mareos, causarle sueño, ocasionarle oleadas de calor o derribarlo con una onda de choque. Las tecnologías mencionadas comprenden el ofuscamiento con rayos láser, lo que puede obligar a la persona a cerrar las pupilas. Las frecuencias acústicas o sónicas que causan vibraciones o mareos en el vello celular del interior del oído, el vértigo y la náusea o las ondas de choque que tienen la potencialidad de derribar seres humanos o aeronaves, y tales ondas pueden combinarse con rociadores de gas de pimienta o sustancias químicas. Esto del calor me recuerda al caso zombie de Miami, que se despojó de toda su ropa antes de hacer aquella salvajada de canibalismo. Ya realicé un video sobre esto. Armas orientadas al cerebro. Estas armas se usan contra el cerebro para inducir alucinaciones, enfermedades, mutaciones en las células humanas y en fin, hacer que el ser humano actúe como autómata o peor aún, que muera. El arsenal comprende generadores de muy alta frecuencia, los rayos X, ultrasonido, y ondas de radio. El artículo escrito por el mayor del ejército ruso, Ip Chernisev, y publicado en la revista militar Orienter en febrero de 1997, confirmó que las armas para afectar la psique están en plena producción en todo el globo terráqueo. Las armas particulares que mencionó Chernisev, no todas tienen prototipo, son las siguientes. Un generador psicotrónico que produce emanaciones electromagnéticas poderosas que pueden transmitirse por las líneas telefónicas, la televisión, las redes de la radio, las líneas de abastecimiento y las lámparas incandescentes. Un generador autónomo que consiste en un dispositivo que funciona en la banda de 10 a 150 Hz, y que en la banda de 10 a 20 Hz forma una oscilación infrasónica que destruye a todas las criaturas vivientes. Un generador del sistema nervioso ideado para paralizar los sistemas nerviosos centrales de insectos, que podrá emplearse de igual modo en los seres humanos. Las emanaciones de ultrasonido. Actualmente hay un instituto que afirma haberlas perfeccionado. Se supone que los dispositivos que usan emanaciones de ultrasonido pueden conducir actividades internas en las que no hay ningún derramamiento de sangre y que ni siquiera dejan una marca en la piel del ser humano. De acuerdo con Chernisev, estas armas son mortíferas. Las casetes silenciosas. Chernisev afirma que los japoneses han encontrado la manera para filtrar en la música tipos de voz que son de ínfima frecuencia, patrones que capta el subconsciente. Los rusos aseguran que están usando métodos similares, ayudándose de las computadoras para tratar el alcoholismo o el tabaquismo. El efecto del cuadro 25 es una técnica en donde cada 25 exposiciones de un rollo de película proyectado en la pantalla, se proyecta un mensaje que recoge el subconsciente. Esta técnica, si resulta, posiblemente se usará para contrarrestar el tabaquismo y el alcoholismo, pero tiene empleos más siniestros si se utiliza para influir o manipular a la teleaudiencia o a un computista. La psicotropía es la ciencia que usa sustancias médicas para causar un trance, euforía o depresión. Suele llamársele minas de acción lenta, y se les infiltra furtivamente en los alimentos de un político o en la bomba de abastecimiento de agua de toda una ciudad. Las reacciones como resultado de estas sustancias suelen manifestarse en el paciente como dolores de cabeza, ruidos u órdenes que recibe el cerebro, mareos, dolor en las cavidades abdominales, arritmia cardíaca o hasta desbaratar el sistema cardiovascular. El efecto zombie. En el 2010 el ministro de Defensa ruso, Anatoly Serdyukov, dijo el desarrollo de armas basadas en nuevos principios de la física, las armas de energía directa, armas geofísicas, de energía de las olas, armas genéticas, armas psicotrónicas, etc., es parte del programa estatal de adquisición de armas para el período 2011-2020, en una reunión con el primer ministro Vladimir Putin.
Ahora los rusos anunciaron el desarrollo de una arma electromagnética que aplicada directamente sobre el sistema nervioso central afectará a una persona hasta reducir su voluntad propia. El apocalipsis zombie, que tan presente ha estado en el imaginario colectivo más reciente, ve incrementadas sus probabilidades de ocurrencia luego del anuncio que hiciera la semana pasada Anatoly Serdyukov sobre el desarrollo de una nueva arma electromagnética que atacará directamente el sistema nervioso central del objetivo. El presidente ruso Putin confirmó a su vez la noticia y aseguró que se trata de alucinantes pistolas psicotrónicas que efectivamente pueden convertir personas en zombies sick. Según parece, el dispositivo funcionará a partir de ondas de baja frecuencia, similares a las de los hornos de microondas, que dirigidas hacia una persona pueden afectar sus células cerebrales, con el supuesto fin de conseguir un tipo de control mental. Sistemas de armas de alta tecnología como este pueden compararse en efectos a las armas nucleares, pero serán más aceptables en términos de ideología política y militar, comentó Putin al respecto. Las armas psicotrónicas no dejan huella y, por tanto, no se puede acusar a quienes las usan de los daños que producen, pero son numerosas las patentes e investigaciones secretas que están aflorando a la luz revelando una lamentable realidad que muy poca gente conoce. Las llamadas armas psicotrónicas son una realidad. De hecho, más de 400 personas de medio mundo se han agrupado en una asociación que asegura aglutinar a víctimas de esos dispositivos, aparatos que pueden llevar incluso a la muerte a quienes son blanco de ellos y que algunos quieren utilizar discretamente para deshacerse de personas incómodas para los grupos de poder, desarrolladas en parte por el ejército de USA, son conocidas gracias a determinados trabajos periodísticos. Recordemos que el 4 de septiembre de 1955, el coinventor de la bomba atómica y eminente físico Roberto Oppenheimer advirtió del peligro que supondría el uso de estas tecnologías. Los científicos no hemos prestado suficiente atención a nuestras responsabilidades con la sociedad. Desde mi punto de vista, los psicólogos no son del todo conscientes del poder que poseen. El progreso en su campo de estudio puede abrir una terrorífica posibilidad: la capacidad de controlar los pensamientos, sentimientos y comportamientos de una determinada población. A medida que progresan en conocimientos, intuyo que estos profesionales ofrecerán la disculpa de que los utilizarán con humanidad. Una excusa ridícula comparada con la responsabilidad que van a afrontar. ¿Entendéis por qué lo comparaba con el proyecto Manhattan? Os puedo asegurar en Supercrack Estrella, que no hay nada más secreto que este tema en estos momentos. Ya veremos si este video no es censurado, pero la fascinación del ejército de Estados Unidos con las microondas parece remontarse varias décadas atrás. Una división del Pentágono, la de los proyectos de investigación avanzada de defensa, fue la encargada en la década de 1960 de analizar los posibles efectos de las microondas en el comportamiento humano. Todo comenzó por un bombardeo de microondas que realizó el gobierno de la Unión Soviética contra la embajada de Estados Unidos en Moscú. Esos hechos, que pasaron a la historia como la señal de Moscú, fueron la base para el estudio de estas ondas por la Fuerza Aérea, que llegó incluso a irradiar monos para estudiar los posibles efectos de estas en los seres humanos. Pero si aquellas primeras pruebas con animales fueron un rotundo fracaso, el desarrollo de armamentos basado en esta tecnología ha tomado nuevos bríos en los últimos años. Y aunque los misiles de microondas lanzados desde bombarderos todavía no se ha utilizado en combate, los ensayos realizados con este tipo de armas han hecho sentir al Pentágono optimista de sus resultados. Aunque los especialistas aseguran que se han realizado varios ensayos para probar su operatividad, hasta ahora el Departamento de Defensa solo ha desclasificado información sobre uno. El primero tuvo lugar en el desierto de Utah, en 2012, apenas 3 años después de que se iniciaran oficialmente las primeras investigaciones sobre este tipo de armamentos en el laboratorio de la Fuerza Aérea en la base de Kirtland. De acuerdo con Fisher, en octubre de ese año, un bombardero B-52 lanzó un misil de microondas sobre un área de prueba en el desierto, una zona de más de 4.000 kilómetros cuadrados. La Fuerza Aérea dispuso allí con anterioridad equipos eléctricos en edificios y construcciones simuladas, y casi la totalidad de los aparatos dejaron de estar operativos tras el bombardeo. El analista explica que, aunque se basan en la misma tecnología que un horno de microondas, la diferencia entre ambos es que la radiación que genera este tipo de armamento es menor en tiempo y mayor en intensidad que la de un horno corriente. En este último, la alta potencia a largo plazo tiene un efecto nocivo sobre el tejido humano, mientras la rapidez en la que ocurre un bombardeo con un misil de este tipo es capaz de achicharrar un circuito electrónico, pero no alcanzaría a quemar la piel.
De hecho, según datos de la base de Kirtland, el nivel de radiación que emite el misil ha sido probado en más de 13.000 personas y solo 2 han requerido atención médica. Pero ¿cómo podría utilizarse este armamento para desactivar los misiles nucleares de Corea del Norte? Y es que, de acuerdo con Bled, uno de los efectos menos discutidos de los pulsos electromagnéticos, una emisión de energía electromagnética de alta intensidad en un breve periodo de tiempo, es su capacidad para evitar detonaciones nucleares al dejar inoperativos los misiles. De las microondas al control mental. Dentro de la amplia gama de armas no letales creadas por los americanos, con el fin de no matar, sino neutralizar a los enemigos, existen 2 tipos principalmente, las de contacto y las psicológicas. En ellas se encuentran desde las armas de radiofrecuencia, a las sónicas, infrasonidos y ultrasonidos, que pueden desde derribar un edificio hasta destrozar los tímpanos de un individuo respectivamente, o hacerle polvo los huesos literalmente, a frecuencias que van desde los 7 Hz hasta los 35 kHz, pasando por las armas de plasma. Con las microondas se puede hacer casi de todo. Desde paralizar un coche dado a la fuga desde un helicóptero como están haciendo en Los Ángeles, y testadas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en E.U. con un presupuesto en su investigación de $500.000 del Instituto Nacional de Justicia americano, hasta derribar un avión o un helicóptero en vuelo, carbonizar los órganos internos de un individuo o disparar un lugar lleno de pólvora creando chispas en las municiones para que estallen. Incluso corre el rumor de crear zombies. Pero uno de los aspectos más siniestros es quizá el que atenta contra las libertades civiles como arma silenciosa de control de la población. Según el neurofisiólogo español José Manuel Rodríguez Delgado, existe un cañón, llamado Shibgun. Este cañón es susceptible de poder dormir una colonia de guerrilleros en pleno campo de batalla o una colonia de gatos. Este tipo de arma se supone que pudo haber sido utilizada en la Guerra del Golfo, como resultado del proyecto secreto Sleep Beauty, Bella Durmiente, y su resultado más directo sería la rendición incondicional de los militares iraquíes en el campo de batalla, en actitud absolutamente relajada y sin ejercer la más mínima fuerza. Me cuentan que este tipo de armas se utilizan en cacerías humanas por las élites satánicas, algo similar a lo que podemos ver en la película La Purga, una forma de que nadie pueda escapar del cinturón de seguridad, como un último recurso en caso de que algún participante de esta cacería escape. Los rusos, por su parte, ya tenían uno de estos artefactos, la conocida como Lida Machine, que fue vendida a la NASA en los años 70 y con la que comenzaron sus investigaciones. En concreto se desarrolló, que se conozca, desde 1980 a 1983 por el científico Eldon Beer, que dirigió el proyecto de armas electromagnéticas del Cuerpo de Marines, y fue llamada Haz dormir al enemigo. Impide que el enemigo duerma en la reunión anual que celebraron los generales de 4 estrellas americanos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, de nombre Corona, en 1995, donde aprobaron más de 1000 proyectos de armas no letales dirigidos tanto a las fuerzas de seguridad militar como civiles en su uso. De este arma, según Beer, los efectos eran no letales y reversibles. Podías incapacitar a una persona temporalmente, habría sido como un arma para aturdir. Salidas casi todas de los experimentos de control mental como el MK Ultra paralizado por orden judicial en 1977, y funcionando en bajas frecuencias, este tipo de arma, que funciona enviando microondas en amplitud modulada a las cabezas de los soldados o el blanco en cuestión, puede desde dormir al objetivo hasta crearle miedo e inseguridad o un estado de nervios terrible. Por otra parte, las microondas pueden utilizarse por principios de inducción para modular voces a la cabeza de cualquier persona y crear una suerte de esquizofrenia electrónica, algo conocido como efecto Frey en base a sus descubridores los Dres. Joseph Sharp y Allen Frey, que descubrieron la posibilidad de enviar sonido audible a la corteza cerebral, con lo que se puede hacer que la víctima crea estar oyendo a Dios dentro de su cabeza o hasta al mismísimo diablo. En 1994 se pudo conocer que parte del dinero dirigido a estas investigaciones de control mental negras, concretamente $50 millones, habían ido destinados a crear un zapeador mental que interrumpe la actividad de las sinapsis neuronales y crea atontamiento en los individuos como arma masiva de control mental, algo que el profesor de física de la Universidad de Harvard Dr. Emery Orbat, relacionado con la investigación, calificó de arma terrorífica. Así, el programa de investigación de las armas no
letales también está creando letales, sobre todo por parte de la Agencia de Proyectos de Investigación para la Defensa, DARPA, y es solo cuestión de calibrar las armas a un determinado nivel, algo a lo que se están apuntando algunos vendedores y fabricantes de armas, que dicen ya no ven rentables sus esfuerzos en crear armas destructivas y convencionales. Actualmente, estas armas designadas en los más modernos catálogos como armas o equipos no letales destinados a controlar desbordes grupales, como manifestaciones populares, motines y que algunos llaman armas de efecto moral, ya que se trata de agentes químicos agresivos, que producen malestares, ahogos, lagrimeo intenso o náuseas, proyectiles no perforantes de polietileno o goma, agua y otros pueden ser potencialmente más peligrosas. Según reveló el The New York Times, el Pentágono está ensayando un microondas capaz de irradiar una sofocante ola de 130 grados de temperatura con un alcance de 700 metros, con el fin de dispersar manifestaciones, actuando en las moléculas de agua de la piel y provocando la sensación de estar quemándose para que el manifestante huya del dolor. En otros casos, armas similares están siendo creadas, con una distancia de más de 590 metros de acción, por agencias de investigación contratadas por el ejército como Raytheon AET, de Rancho Cucamonga, California; CPI, de Palo Alto, California; Veridian Engineering, con sede en San Antonio, Texas; y el Laboratorio de Investigaciones de la Fuerza Aérea, en la base de la Fuerza Aérea Ulrich-Patterson, Ohio. También existen artefactos para ver a través de las paredes parecidos a radares, y que funcionando con microondas, permiten ver la actividad de cualquier ser vivo a través de grandes muros o paredes de edificios, con lo que estos quedan visibles ante los ojos de las fuerzas de seguridad para poder observar cualquier movimiento. En otras versiones y usos también se utilizan para detectores de armas en cuerpos fríos como medida de seguridad. Como parte de las armas no letales, y en la parte de radiofrecuencias, existen armas como las EMP, impulsos electromagnéticos, que se basan en la posibilidad de que, por un efecto físico conocido tras las pruebas nucleares realizadas en los años 60, pueden destruir semiconductores como transistores o hasta baterías de alimentación, con lo que las cabezas de los misiles usadas también en 1991 contra Irak, y según comunicó la defensa estadounidense en 1992, se estaban utilizando para neutralizar las posibilidades de uso de ordenadores y otros dispositivos eléctricos en el lugar donde cayese la bomba. Actualmente este tipo de armas pueden ser unipersonales y servir desde para paralizar la actividad electrónica de un edificio entero hasta para paralizar el suministro de luz a una ciudad entera con un avión en altas capas de la atmósfera emitiendo una señal EMP. Por otro lado, las bombas EMP, como publicaba el Sunday Telegraph en 1992 en base a informaciones del gobierno británico, son susceptibles de alterar el funcionamiento del cerebro humano, pudiendo crear daños irreparables y hasta electrocución. Una suerte de rayo de la muerte, según describen algunos informes americanos, ideado ya en 1940 por los japoneses pero a muy alto nivel. En 1989 la CNN describía en un programa que el ejército estadounidense tenía un plan de contingencia para usar armas electromagnéticas contra terroristas, y que las armas microondas habían sido usadas regularmente contra grupos palestinos, algo parecido a los fusiles electromagnéticos que pueden crear ataques epilépticos en sus afectados. La tecnología más innovadora es la de microondas invisibles dirigidas a un punto, capaz de inutilizar sistemas de comunicación y microprocesadores. Una explicación del fenómeno se encuentra en el sitio del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Si un horno microondas genera menos de 1500 vatios de potencia, la división trabaja con equipos que generan millones de vatios. Cuando las microondas se topan con aparatos de microelectrónica, los resultados son devastadores para los elementos electrónicos. Se queman o dejan de funcionar. Una tecnología que puede ser utilizada sin provocar la muerte de personas y, además, no destruye la electricidad, es ideal para la guerra en Bagdad, estima The New York Times, basándose en los análisis de expertos. Todo parece indicar que Estados Unidos está a la vanguardia en el desarrollo de esta tecnología. El problema es que otros países, como Rusia o China, realizan sus propias investigaciones. El Pentágono debe comenzar a tener cuidado, nos explicó John Arquilla, profesor de análisis de la defensa en la Universidad Naval de Monterey en California. Son nuestros militares los que más dependen de las comunicaciones y la informática, y la mayor parte de nuestros aparatos no están protegidos contra tales armas. Antenas misteriosas. Ni los propios tripulantes del avión, los auxiliar de vuelo y pilotos saben qué es. Por las imágenes parecería que son de alguna gran ciudad asiática, de algún rascacielos que sale entre las nubes, pero nada más lejos de la realidad.
Esta antena en las nubes fue fotografiada desde un avión de pasajeros en la ruta de Ciudad en Inglaterra hacia Málaga en España. Imaginaos la sorpresa del pasajero en pleno vuelo ver la misteriosa antena. La imagen se ha hecho famosa, como dicen ahora viral, ya está desconcertado muchos usuarios de internet que no pueden explicar qué es. El autor ha querido permanecer de forma anónima, pero los datos son: la imagen fue tomada desde avión de pasajeros Boeing 737, se pudiera ver como supuestamente una enorme antena directa sale a través de las nubes y se eleva. Uno podría pensar el avión estaba despegando o aterrizando en el destino o salida de cualquier estación de televisión o el clima. Sin embargo, el avión en este momento estaba volando sobre el océano a 10 kilómetros de altura. Obviamente es imposible construir una antena de 10 kilómetros de altura. La gravedad de la Tierra, los tormentas la destruiría. Para muchos es cosa de un objeto volador no identificado, ovnis, una anomalía del espacio-tiempo del mundo paralelo de 2 dimensiones. Entre las teorías aportadas comunidad internacional de usuarios de internet, la más repetidas es seres extraterrestres y una grieta en la ventana del Boeing 737, que es poco probable por la presión del avión. Quizás esta es la prueba de que a cierta altura 2 mundos se cruzan. Y es que estos experimentos de ondas de microondas están alterando el espacio-tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.